Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo quería hablar de la técnica Walland. La técnica Walland es una técnica de anestesia local con adrenalina que se usa sobre todo para operar manos. Pero es verdad que ha ido expandiendo sus indicaciones desde que se ha ido popularizando y también se está usando en otras localizaciones. Walland es un acrónimo que significa Wide Awake Lidocaine Adrenaline Non-Tourniquet. Totalmente despierto, adrenalina, lidocaína y no torniquete. Consiste en el fondo en infiltrar la zona quirúrgica con una solución con adrenalina y normalmente lidocaína, de manera de no tener que usar un torniquete, ¿vale? Y el paciente va despierto. ¿Por qué esta técnica? ¿O cuál es la gracia de esta técnica? La gracia es que el paciente, al estar despierto, va a poder colaborar, ¿vale? Entonces esto es muy útil, sobre todo en dedos que se han quedado rígidos o distintas patologías de la mano, ¿no? Imaginaos que van a reparar un tendón, ¿no? Y quieren ver que la tensión que le han dado a ese tendón es la correcta. Entonces le dicen al paciente que durante la cirugía, durante la reparación, mueva su dedo y se puede calibrar y ver mucho mejor, ¿no?, el resultado de la cirugía, ¿no? O si están liberando un dedo que se ha quedado rígido, etcétera. Pues lo mismo, ¿no? Se ve que la cirugía está resultando suficientemente correctora, porque lo ves en el momento. La otra vertiente es que te permite operar de la mano a muchos pacientes sin necesidad de pasar por el quirófano, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer con esta técnica de anestesia local en la oficina del traumatólogo o en un quirofanito, etcétera, pero en el fondo no tienes que pasar todo el mainstream del circuito de un bloque quirúrgico, las ayunas, el tiempo de espera, etcétera. Lo cual, del punto de vista de gestión y de listas de espera, etcétera, pues es muy conveniente. La anestesia local no tiene ningún misterio, todos entendemos que infiltramos con local, pero la gracia es que al agregar adrenalina, el campo se vuelve exangüe y ya no tienes que usar un manguito de isquemia. ¿Qué pasa con el manguito de isquemia? Aparte que duele mucho, no se puede tolerar mucho más de 10-15 minutos, va produciendo anestesia. Aparte del dolor, va produciendo anestesia y paresia. Con lo cual, el paciente no te puede colaborar, ¿verdad? Porque va teniendo bloqueo motor debido a la isquemia del manguito y no te podría colaborar. También se dice que es una anestesia que te permitiría hacer pacientes que están muy cascaos, ¿no? Pues imaginaos a alguien que tiene muchos problemas respiratorios o que es muy cardiópata y que todo lo que hemos dicho de pasar por el bloque quirúrgico, una sedación, etcétera, pues que lo puedan tolerar peor, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo fabricaríamos la solución para nuestro bloqueo Walland. La solución lleva tres cosas fundamentales: la lidocaína, la adrenalina y el bicarbonato. Una posibilidad sería que tengas lidocaína al 1% con adrenalina 1/100.000, ¿vale? Que sería la solución más habitual usada para el Walland. A esos 10 mililitros de solución le agregarías 1 mililitro de bicarbonato y ya tendrías tu solución hecha. Pero imagínate que no dispones de lidocaína con adrenalina, ¿vale? Entonces te la tienes que fabricar tú. ¿Cómo lo haríamos? Pues primero te fabricas la adrenalina. Coges tu ampolla de adrenalina, ¿vale? Esto es una ampolla de adrenalina 1.000, ¿vale? Aquí hay 1 miligramo en 1 mililitro. Y lo que tendríamos que hacer sería convertirla en adrenalina 1/10.000, o sea, diluirla 10 veces, para lo cual, con el miligramo de adrenalina y lo llevamos hasta 10, ¿verdad? Con suero en una jeringa de 10, y aquí ya tenemos adrenalina diluida que queda al 1/10.000. Esta adrenalina 1/10.000 vamos a coger 1 centímetro cúbico, ¿vale? Un solo mililitro, que podríamos tirar, si solo vamos a hacer una jeringa de 10, podríamos tirar los 9 que nos sobran y quedarnos con 1 mililitro de adrenalina 1/10.000. Luego cargaríamos nuestra lidocaína al 1%, 9 mililitros o 10 mililitros que queramos cargar, y ya nos quedaría una jeringa que tendría la lidocaína al 1 más una adrenalina que ahora hemos diluido otras 10 veces más y por lo tanto ya es una adrenalina 1/100.000, que era nuestro objetivo. A esta jeringa que ya está lista le pondríamos el centímetro cúbico de bicarbonato y ya tendrías tu solución Walland cargada. Luego podéis hacer todas las conversiones y todas las adaptaciones para cargar más jeringas o cargar una de 20 o lo que queráis, ¿vale? Como hemos dicho, en el bloqueo Walland puede que necesites con una jeringa te sobre para hacer un dedo, pero a lo mejor, como decíamos, para hacer un metacarpo, etcétera, necesites 20, 30, 40 mililitros. En esos casos, como vas a necesitar mucha más solución de anestésico, lo que dicen es que tienes que usar la adrenalina más diluida. Y lo mismo con la lidocaína, también la usarías un poco más diluida, ¿vale? Entonces, a lo mejor tu jeringa que tenías de lidocaína al 1, pues la diluyes a la mitad y te quedaría
pues una jeringa con lidocaína al 0,5% y adrenalina al 1/200.000, ¿verdad? Porque la hemos diluido ahora a la mitad. Y con eso pues podrías poner más cantidad de anestésico. Si esta técnica Walland la estás usando en quirófano y hay un anestesista en el quirófano, pues podemos hacer otros bloqueos, ¿verdad? A nivel de la muñeca, por ejemplo, para dormir la mano que vamos a operar, y con eso probablemente te haga falta poner menos solución Walland para asegurar que no le duele al paciente. Se recomienda para este bloqueo tener agujas ultra finas. Si usamos estas agujas ultra finas tenemos dos ventajas. Por un lado, que obviamente el pinchazo es menos doloroso para el paciente, ¿vale? Y por otro lado, que como la aguja es tan fina, no te va a permitir meter mucha solución muy rápido, ¿vale? Y normalmente si tú infiltras despacito, al paciente le escuece y le duele menos. Otra cosa que se dice, como estos pacientes normalmente pues se harían sin sedación o se van a hacer pues eso, sin que haya un anestesista cerca que no te va a sedar al paciente, va a notar los pinchazos, pues entonces tienes que hacer muy bien esa local. ¿Cuál es la forma de hacerlo muy bien? Pues que el paciente solo note el primer pinchazo, ¿vale? Entonces tú vas perpendicular a la piel, entras con tu aguja ultra fina y empiezas a infiltrar, ¿verdad? La zona, bueno, con el cirujano vais a marcar toda la zona que hay que infiltrar, y cuando has infiltrado toda la zona a la que llegabas con tu aguja, ¿verdad? Después de haber ido infiltrando, que eso ya no duele, pues entras en otra zona que ya haya sido analgesiada con tu anestesia y desde ahí vas cubriendo más zona. Otras cosas que salen como necesarias para esta técnica y que tú normalmente vas a dar por sentado es pues, que necesitas una mesa de quirófano o una butaca, ¿verdad?, en la consulta que te permita reclinar al paciente, que te permita levantar las piernas, porque claro, son pacientes que nuevamente, como no van sedados y tal, pues ¿cuál es la complicación más frecuente de este tipo de bloqueo? Los síncopes. Si el procedimiento va a durar más de 2 horas, se dice que puedes agregar bupivacaína o levobupivacaína a la solución para aumentar la duración del bloqueo. Es interesante que dentro de las revisiones sobre esta técnica recomiendan tener siempre disponible fentolamina. La fentolamina ya sabéis que es un bloqueante alfa directo que se suele usar como antídoto, pues por ejemplo cuando has tenido una administración de algún vasoconstrictor imagínate, por una arteria o por una vía equivocada y tal, y has tenido una vasoconstricción, pues la fentolamina es lo que tú inyectarías, ¿verdad?, para tratar de revertir esto, ¿vale? Así que uno de los miedos que ha habido siempre al infiltrar con adrenalina, sobre todo en territorios terminales como podrían ser la mano o digamos un dedo, es tener una isquemia distal, ¿vale? Entonces, aunque está descrito que la técnica es bastante segura y que es raro que tengas una isquemia distal, si llegaras a tenerla, el antídoto del cual tendrías que disponer es la fentolamina. Cosa que es un problema porque, por ejemplo, en España no tenemos actualmente fentolamina y habría que pedirlo como medicamento extranjero. Los otros efectos que podríamos tener son los efectos sistémicos de la adrenalina. En general se describe la técnica como muy segura, o sea, normalmente a la gente no le dan yuyus cardiovasculares porque les infiltres con la adrenalina, pero sí es verdad que no es raro que al infiltrar algún paciente te pueda decir que siente como un rush, ¿no?, de que algo de adrenalina le llega a la sangre. Por supuesto, como siempre que administramos anestésicos locales, pues podríamos llegar a tener una toxicidad, sobre todo si vamos a estar administrando grandes cantidades, ¿verdad?, de anestésico, ¿vale? Y también se describen los jitters o temblores en relación con la administración de la lidocaína. En cuanto a las contraindicaciones, pues tendríamos 2 contraindicaciones más o menos absolutas, que uno sería que no tengas consentimiento, o sea, que el paciente no quiera que lo operen despierto, ¿no?, que rechaza hacerse una local. En cuanto a contraindicaciones relativas, pues tenemos los pacientes que son muy ansiosos, que no te colaboran, los pacientes que tienen fobia a las agujas, pacientes con hipercoagulabilidades, pacientes con mala perfusión distal, con enfermedad vascular periférica, pacientes que tengan una infección, ¿no?, en el lugar donde tú tendrías que infiltrar, ¿verdad? Eso suele ser una contraindicación para anestesia regional. Como hemos dicho, esta técnica pues tiene mucho beneficio en el sentido en que la puedes hacer fuera de quirófano, está el traumatólogo solo en su oficina o en su quirofanito o lo que sea, pero es verdad que te puede tocar en un quirófano de trauma normal, ¿no?, en que tú estás de anestesista de ese quirófano y el cirujano te va a pedir hacer esta técnica. En ese caso, muchas veces, que es lo que me ha pasado a mí, lo que sí puedes hacer es que además de hacer la técnica local, también puedes eventualmente hacer un bloqueo a nivel de la muñeca para complementar esa analgesia intraoperatoria y también la posoperatoria. Bien, pues ahí lo tenéis. Hemos revisado un poquito la técnica Walland,
que, como digo, es una técnica que está siendo cada vez más popular y que es posible que, estando en quirófano, os pidan, ¿vale?, hacer esta técnica para reparar alguna cosa en la mano. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, por favor, darle al like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en quirófano. Muchas gracias y os veo en el siguiente. Hasta pronto.